Vamos a estudiar los tractos ascendentes de la médula espinal. Estos tractos sabemos que son sensitivos contra los tractos descendentes que estudiaremos posteriormente, que son motores. Esta sensibilidad es general, es decir, que la puedo percibir con cualquier parte del cuerpo. Una forma de acordarnos de la sensibilidad general es lo que nosotros podemos percibir en nuestra mano. Todo lo que podamos percibir en nuestra mano es general. Percibimos dolor, temperatura, tacto, sensación de vibración, sensación de posición, es decir, si mi mano está flexionada, si está extendida, y sensación de movimiento, es lo que se denomina la propiocepción, la sensación de posición y de movimiento. Todas estas sensibilidades son generales y son las que van a ir a través de los tractos ascendentes de la médula espinal. Los especiales serían pues, sobre todo los órganos de los sentidos, donde sería la vista, la audición, la sensación de equilibrio que nos da el oído interno, el gusto y el olfato. Vamos a empezar con la más antigua de estas sensaciones, que es la termoalgesia, es decir, la sensación de dolor y temperatura. Temperatura y dolor, que es algos, es dolor, termoalgesia. De ahí el término de un analgésico es el que combate o quita el dolor. Además de la termoalgesia, esta vía muy primitiva lleva lo que se denomina el tacto superficial o el tacto no discriminativo. Sería no discriminativo. Junto con la presión. El tacto superficial o no discriminativo, por ejemplo, es el que percibimos la ropa o percibimos el reloj o el anillo. Y la presión pues sería nada más la sensación de compresión sobre la piel. Entonces vemos que estas sensaciones, dolor, temperatura, tacto superficial o no discriminativo, o tacto también le llaman tacto grueso, ¿sí? Y la presión son una información muy primitiva que va a entrar por la médula espinal y es una sensibilidad de tipo general. Lo primero que debemos ver son receptores. Entonces vamos a tener primero un receptor, que este receptor es un transductor biológico, es decir, que un estímulo mecánico o un estímulo térmico lo transforma en un potencial de acción, en un potencial nervioso que va a conducir ese estímulo mecánico o térmico. Los receptores son distintos de acuerdo a la información que estemos recibiendo. Se ha observado que los receptores de la temperatura y del dolor propiamente son los mismos, que son los más abundantes, que son las denominadas terminaciones nerviosas libres. Entonces, estas terminaciones nerviosas libres son los receptores para el dolor y la temperatura. Existen receptores, sobre todo para el tacto suave o superficial o ligero, que es el que estamos estudiando, que son los receptores de Merkel. Estos son receptores para el tacto suave, junto con los de Meissner, que tienen ciertas características histológicas. Tenemos también tactos para la presión y para receptores, para la presión, como sería el de Ruffini, que tradicionalmente se consideraba un receptor para el calor, pero actualmente se dice que es para un receptor para la presión, que es el de Ruffini. Entonces ya tenemos para el tacto Merkel-Meissner, presión Ruffini, y para dolor y temperatura, terminaciones nerviosas libres. Muy bien. En las terminaciones nerviosas libres que reciben el dolor, sabemos que para que se estimulen, generalmente se acompañan de un estímulo nociceptivo. Un estímulo doloroso se va a presentar por un daño hacia los tejidos. Al dañarse los tejidos, generalmente a nivel de estas terminaciones nerviosas libres, que están inervadas por una prolongación periférica, que veremos que es de la neurona ganglionar,
Ese estímulo que provoca daño celular, como puede ser una quemadura, lo que va a provocar es una liberación a este nivel, que es la sustancia P, que es un péptido, y se llama P, en inglés sería pain, que es dolor. Entonces esta sustancia P es uno de los neurotransmisores más importantes para que se desencadene la sensación de dolor. Por otro lado, esta sustancia P también estimula a las células cebadas para que éstas liberen histamina, que es un vasodilatador, y esa vasodilatación también va a provocar liberación de plaquetas, y esas plaquetas van a liberar algunos otros neurotransmisores, como sería la misma serotonina a nivel periférico, y el daño de la membrana celular va a ir produciendo sustancias como son las bradicininas. Entonces, estas bradicininas, serotonina, histamina, la sustancia P, son algunas de los transmisores, de las sustancias que van a provocar la estimulación de las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres van a estar inervadas por una neurona que se encuentra en la raíz dorsal de los nervios espinales, que es la neurona ganglionar. Entonces tengo mi ganglio espinal en la raíz dorsal de la médula espinal. Vamos a colocar aquí nuestro corte transversal de la médula espinal con las astas posteriores, una asta lateral y astas anteriores o ventrales. Tendríamos aquí la raíz dorsal de los nervios espinales, la raíz ventral del nervio espinal, que sabemos que es motora, y va a formar el nervio espinal, que ya estudiamos en la médula espinal. Este sería nuestro nervio espinal, que es mixto, porque lleva fibras aferentes, lleva fibras eferentes motoras. Entonces, la primera neurona de nuestra vía de la termoalgesia, tacto superficial o no discriminativo grueso, y de la presión, la primera neurona es la neurona ganglionar, que se encuentra en la raíz dorsal de los nervios espinal. Y esta neurona ganglionar está inervando al receptor. Entonces vamos a suponer que sufrimos una quemadura con un cigarro. Entonces en ese momento, si la quemadura la sufro en la cara dorsal del antebrazo, bueno, sabemos que la cara dorsal del antebrazo va a estar inervado por fibras del nervio radial, fibras sensitivas del nervio radial, y entonces estas fibras sensitivas, ¿sí?, que están inervando a los receptores de la cara dorsal de la piel del antebrazo, ¿sí?, van a estar inervados estos receptores, ¿sí?, por el ganglio espinal. Estas fibritas se van a ir con el nervio radial. Van a llegar a los nervios espinales. ¿A qué nervios espinales? Pues depende de los dermatomas. Entonces tendríamos que saber la distribución somatotópica de la sensibilidad que proporciona cada uno de los nervios en la superficie corporal, que son los denominados dermatomas, es decir, el segmento corporal de piel que está inervado por el nervio espinal. Si estamos hablando de la cara posterior del antebrazo, en la región lateral, pues estaríamos hablando a nivel de C6. Entonces va a entrar a nivel de C6, que es el nervio espinal, que es uno de los nervios espinales que forman parte del nervio radial, que es el nervio más grueso del plexo braquial. Entonces viene la sensación de dolor, de quemadura, estimuló a los receptores, inervados por la neurona ganglionar. Entra la neurona ganglionar, su fibra central va a dirigirse a la médula espinal, en lo que sería la raíz dorsal del nervio espinal. Sobre todo va en la porción lateral de esta raíz dorsal. Está la raíz dorsal en su porción lateral. Cuando entra inmediatamente a la médula espinal, va a mandar fibras ascendentes, fibras descendentes y fibras al mismo nivel en donde entró. Y entonces aquí se forma un tracto que está en la superficie del asta posterior de la médula espinal,
que es el tracto dorsolateral, que es un tracto ascendente y descendente. El tracto dorsolateral, conocido también como el tracto de Lissauer. Entonces, este tracto dorsolateral de Lissauer lo que va a provocar es que se comuniquen varios segmentos medulares. Aunque el estímulo entró por el dermatoma, decíamos C6, por el nervio espinal C6, quiere decir que este estímulo se va a extender hacia arriba, al segmento C4, C3, al mismo nivel C6, y hacia abajo al segmento medular C6 y C7. Entonces es importante que este estímulo doloroso no solamente va a estimular el nivel medular correspondiente, sino también se extiende hacia arriba y hacia abajo a través del tracto dorsolateral. Veremos que propiamente todas las fibras aferentes hacia la médula espinal se van a extender a través de este tracto dorsolateral. Una vez que entra este estímulo por el tracto dorsolateral, va a realizar su primera sinapsis aquí, sería en el asta posterior. Y como sabemos, en el asta posterior se encuentran las láminas de Rexed de la 1 a la 6. Entonces, esta fibra aferente que lleva dolor y temperatura, tacto grueso y presión, va hacia lo que se denomina el núcleo propio. ¿Quién forma el núcleo propio? Pues las láminas de Rexed serían la 4, la 5 y la 6, que se encuentran en la base del asta posterior de la médula espinal. Ese sería el núcleo propio, 4, 5 y 6 de láminas de Rexed. Entonces, aquí está nuestra segunda neurona y la primera sinapsis de esta vía de termoalgesia. Hay que tener presente que estas fibras que entran y hacen sinapsis en el núcleo propio tienen colaterales. Y estas colaterales van a llegar hacia la lámina 2, que ya sabemos que es la sustancia gelatinosa, que está formada por interneuronas. Entonces quiere decir que la información que viene de mi receptor, este receptor inervado por la neurona ganglionar, y esta neurona ganglionar va a entrar a la médula espinal. Ya sabemos que se extiende hacia arriba, hacia abajo, por el tracto dorsolateral de Lissauer, y después realiza sinapsis en el núcleo propio, láminas 5, 4, 5 y 6. Pero tiene una colateral que va a llegar a la lámina 2, que es la sustancia gelatinosa. Si esta es termoalgesia, este estímulo que va a llegar a esta interneurona generalmente es de tipo inhibitorio. Entonces, va más bien, esta colateral a la sustancia gelatinosa va a ser de tipo excitatorio, y por otro lado aquí también va a estar excitando a esta neurona. Y esta neurona del núcleo propio, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer esta neurona, ¿sí?, es una neurona que recibe el nombre de neuronas de proyección o neuronas de los tractos, porque son propiamente las que van a formar los tractos. Entonces, del núcleo propio, ¿sí?, las fibras se van a decusar, se decusan y después van a ascender. Y van a ascender formando el tracto espinotalámico. Y vemos que el tracto espinotalámico se encuentra rodeando al asta anterior. Quiere decir que se localiza tanto en el tracto anterior como en el tracto lateral. En este tracto lateral, sobre todo en su porción anterior o ventral. Entonces aquí está formando la vía espinotalámica, que tradicionalmente se describía como espinotalámico lateral, termoalgesia, y espinotalámico anterior, tacto grueso y presión. Actualmente lo denominamos todo como tracto espinotalámico, que va tanto en el cordón anterior como en el cordón lateral, cerca de la superficie del asta anterior de la médula espinal. Antes de continuar este trayecto hacia arriba, es importante mencionar que esta fibra que se decusa, y sabemos que al decusarse también va ascendiendo. Entonces, si vemos una vista lateral o así de la médula espinal,
y donde entró esta fibra, neurona ganglionar, entra y hace sinapsis, ¿sí?, en esta neurona del tracto, se decusa pero también asciende. Quiere decir que es el camino más corto, porque si sabe que se va a decusar pero también va a ascender, entonces va haciendo los dos fenómenos a la vez. Se va decusando y va ascendiendo. Quiere decir que termina decusándose generalmente uno o dos segmentos medulares hacia arriba. Entonces, si entró, en este caso, a nivel de C6, termina de decusarse más o menos a nivel de C5 y C4. Esto es importante en clínica porque si el paciente tiene una lesión en C4 de este tracto espinotalámico, va a perder el dolor y temperatura del lado contrario, ¿sí?, pero uno o dos segmentos medulares por abajo. Entonces va a manifestar en uno o dos dermatomas hacia abajo de la lesión. Y esto es debido a que las fibras se decusan, pero también que ascienden y terminan de decusándose uno o dos segmentos por arriba de donde entraron. Muy bien, decíamos que esta neurona de proyección de los tractos, cuando se va decusando, manda también colaterales, a lo mismo que hizo esta fibra que entró a la médula espinal, que decíamos que manda colateral a la lámina 2, a la sustancia gelatinosa, que más adelante vamos a ver qué importancia tiene esta colateral que mandó la neurona ganglionar a la lámina 2. Esas colaterales van a ir hacia el asta anterior, y aquí en el asta anterior se encuentran las neuronas motoras, y va a hacer sinapsis sobre todo en la lámina 9, donde están las alfa-motoneuronas, que son las neuronas grandes, y va a actuar sobre todo en las alfa-motoneuronas, que van a mandar sus axones por la raíz ventral de la médula espinal, que es motora, va a formar parte del nervio espinal, la vía eferente, y van a terminar en la placa neuromuscular, inervando a las fibras extrafusales. Y sobre todo van a actuar sobre fibras musculares flexoras, es decir, que van a provocar un arco reflejo flexor, o de retiro, o de protección. Entonces aquí lo interesante es que cuando nosotros recibimos el estímulo doloroso, en este caso de una quemadura, decíamos en la cara dorsal del antebrazo, la cara posterior del antebrazo, este estímulo doloroso, antes de que se manifieste como estímulo doloroso a través del tracto espinotalámico que va a llegar hasta la corteza cerebral, antes de que yo reciba el dolor, yo retiro la extremidad. Y no nada más retiro y flexiono el codo, sino retiro toda la extremidad ante un estímulo muy doloroso. Quiere decir que aunque el estímulo doloroso entró por el dermatoma C6, en este caso, en este ejemplo, este estímulo doloroso, si es muy intenso, se extiende a varios segmentos hacia arriba y hacia abajo de la médula espinal, y por lo tanto va a estimular a varias neuronas de las astas anteriores en varios segmentos medulares, provocando la contracción de varios grupos musculares, no nada más de los músculos que actúan en la articulación del codo, sino también del hombro, y entonces retiramos toda la extremidad. Entonces este es el reflejo flexor de retiro o de defensa, de protección, y que estamos viendo que es un reflejo polisináptico, porque tenemos la primera sinapsis en el asta posterior y una segunda sinapsis en el asta anterior, en el alfa-motoneurona. Entonces, antes de sentir el dolor, yo ya estoy retirando la extremidad en forma que refleja. Por otro lado, otro fenómeno interesante es que esta fibra que se va decusando y ascendiendo, antes de que termine de ascenderse, también hace sinapsis en las astas anteriores, pero ahora del lado contrario de donde entró el estímulo. Y estas astas anteriores de la médula espinal, del lado contrario, también son alfa-motoneuronas de la lámina 9, forman su raíz ventral, se van por el nervio espinal y a través de la placa neuromuscular van a terminar en fibras extrafusales, pero ahora en grupos musculares del lado contrario. Pero sobre todo van a actuar en musculatura extensora. Ya vimos que hace rato van a actuar sobre todo en musculatura flexora. De esa forma se va a presentar otro arco reflejo. Entonces, antes de sentir el dolor,
se presenta otro reflejo que es el reflejo extensor cruzado, que le llaman el extensor cruzado. El ejemplo típico sería si vamos caminando descalzos y pisamos un vidrio. En ese momento, yo lo que hago al pisar el vidrio es flexionar la rodilla para levantar el pie donde recibe el estímulo doloroso. Pero del lado contrario, la extremidad inferior contraria se mantiene y hasta extendida. Se despierta un reflejo extensor. De esa forma no nos caemos. Entonces flexionamos la rodilla donde sentí el dolor en el pie y del lado contrario se incrementa la fuerza de extensión para sostener el cuerpo y ese reflejo extensor cruzado. Debido a que nosotros ya somos animales que andamos en dos extremidades solamente, pero recordemos si filogenéticamente antes andábamos en 4 extremidades, entonces vamos a recordar a nuestros antepasados si pisaban una piedra filosa con una mano, con una extremidad anterior, entonces levantaban esa mano y la otra se mantenía extendida para mantener la postura. Entonces la importancia del reflejo extensor cruzado. Si continuamos esta vía, la vía espinotalámica, que decíamos que va en la porción ventrolateral, tanto en el cordón anterior como el cordón lateral, va a ascender esta vía y todos tendríamos que ir observando los diferentes cortes del sistema nervioso central. Entonces vamos a ir colocando otra vez aquí abajo nuestra médula espinal. Vamos a otra vez nuestra sustancia gris, nuestra neurona ganglionar, inervando al receptor de termoalgesia, presión, tracto dorsolateral, sinapsis en el núcleo propio y decusación y ascendiendo. Va a ir ascendiendo y vamos a hacer ahora un corte transversal de la médula oblongada, los rodetes piramidales, las olivas, los pedúnculos cerebelos inferiores, la cara dorsal de la médula oblongada. Ponemos aquí como referencia el núcleo olivar, el complejo olivar. Hacemos un corte transversal de nuestro puente, en posición ginecológica. Aquí tendría el cuarto ventrículo, lo mismo aquí, el cuarto ventrículo, la cara dorsal. Ahora un corte transversal del mesencéfalo, sin importar si lo hago a nivel de los colículos superiores o inferiores, el acueducto cerebral. Y ahora un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Vamos a colocar aquí lo que sería el lóbulo temporal, la cisura lateral, el lóbulo frontal, la cisura interhemisférica, cuerpo calloso, el otro hemisferio cerebral, la cisura lateral y el lóbulo temporal. Ponemos aquí en la porción central de cada hemisferio cerebral el diencéfalo, donde estaría el complejo más importante, que son los tálamos. Ponemos aquí los ventrículos laterales, los núcleos caudados y los núcleos lenticulares que forman parte del cuerpo estriado. Aquí una estructura limitada medialmente por el tálamo y por fuera por el núcleo lenticular, que es sustancia blanca, que es el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, quiere decir que aquí qué corte estamos realizando, una vista lateral de los hemisferios cerebrales. Aquí abajo estaría el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada y la médula espinal. Entonces el primer corte de médula espinal, después de la médula oblongada, del puente, del mesencéfalo y después un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Es lo que estaríamos representando aquí de la médula oblongada, del puente, del mesencéfalo y un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Entonces comentábamos, viene
el tracto ascendente espino talámico que asciende ya cruzado. Quiere decir que la sensibilidad de dolor, temperatura de la mitad izquierda del cuello, de mi extremidad superior izquierda, de la mitad izquierda del tronco, así como también de mi miembro inferior izquierdo, ¿sí? Todos estos, toda esta mitad va ascendiendo por el tracto espinotalámico del lado derecho, que va recibiendo dolor y temperatura de la mitad izquierda del cuerpo, miembro superior izquierdo, miembro inferior izquierdo y mitad izquierda del tronco y del cuello. Va ascendiendo esta sensibilidad dolorosa de la mitad izquierda de mi cuerpo por el tracto espinotalámico y asciende en la porción del tegmento de la médula oblongada. Este es el tegmento. Estos son los rodetes piramidales, que es la porción anterior, y todo lo que queda atrás es lo que se llama el tegmento de la médula oblongada. Y este tegmento, muchos autores lo dividen en medial y lateral. Y este tracto espinotalámico asciende por la porción lateral. Sigue ascendiendo y ahora va a llegar al puente. El puente lo dividimos en su porción anterior, que es la porción basal del puente, y la porción posterior, que será también el tegmento. Entonces esta vía se dice que cuando pasa después de la médula oblongada, muchos autores le llaman como el lemnisco espinal. Lemnisco, que quiere decir banda espinal, que es propiamente el mismo tracto espinotalámico, pero que a nivel del tronco cerebral le llaman lemnisco espinal. Este lemnisco espinal, que es la vía espinotalámica, el tracto espinotalámico, pasa también por el tegmento del puente, en su porción lateral. Llega al mesencéfalo. Aquí en mesencéfalo vamos a colocar un núcleo que tiene melanina y que produce dopamina, que es la sustancia negra. Y esta sustancia negra, adelante estarían los pedúnculos cerebrales. Aquí estaría el acueducto y aquí traigo hasta una línea imaginaria a la altura del acueducto cerebral, y lo que queda por atrás es el tectum, o techo del mesencéfalo, donde están los colículos, y entre este plano y la sustancia negra se encuentra el tegmento, pero ahora del mesencéfalo. Entonces el tracto va ascendiendo también en el tegmento del mesencéfalo, su porción lateral, y va a llegar al tálamo. Entonces aquí en el tálamo tengo mi tercera neurona. Mi primera neurona la tuve en la neurona ganglionar. Mi segunda neurona la tuve en el asta posterior. Estas del mismo lado. Se decusan y mi tercera neurona va a estar del lado contrario, en este caso del lado derecho, en el tálamo. El tálamo es un complejo de núcleos. Aquí es importante que sepamos en qué núcleo del tálamo hace sinapsis. Si vemos una vista lateral del tálamo, este es su extremo anterior, su extremo posterior, y los núcleos de la cara lateral del tálamo se dividen en dorsales y en ventrales. Los dorsales son 3, que ya veremos posteriormente, y los ventrales también son 3. Sería el ventral anterior, el ventral lateral, y el que nos interesa es este, es el ventral posterior. Este ventral posterior se subdivide a su vez en una porción lateral y una porción medial. Esto tiene una representación somatotópica, es decir, del cuerpo, de tal forma que en la porción ventral posterior lateral es lo que estamos viendo ahorita, la mitad de lo que sería el cuerpo, excluyendo la cabeza, es decir, tronco, extremidades y cuello. Mientras que en la porción medial está representada la conexión con la cara, que ya veremos que son los tractos trigémino-talámicos, que reciben información de la mitad izquierda de la cara, que llegan al núcleo del trigémino y se decusan y forman el tracto trigémino-talámico,
que van a llegar al tálamo del lado derecho, pero en su porción ventral posterior medial. Entonces aquí es interesante que estamos aprendiendo que no únicamente las vías ascendentes que van por la médula espinal, sino aquí ya estamos aprendiendo cómo van las vías ascendentes también del tronco cerebral, en este caso de la información de dolor, temperatura, tacto grueso, presión de la mitad izquierda de la cara, que lo recibe generalmente el nervio trigémino, aunque también influye el nervio facial, el glosofaringio y el vago, que van a hacer conexión en un núcleo del trigémino, que es el núcleo del tracto espinal del trigémino, que se encuentra en la médula oblongada y se extiende a los primeros segmentos cervicales. Y de este núcleo nacen fibras trigémino-talámicas que forman el lemnisco trigeminal y que hacen sinapsis en el núcleo ventral póstero-medial. Si regresamos a nuestro tracto espinotalámico, que ascendía como lemnisco espinal y va a llegar al núcleo ventral póstero-lateral. Ya tengo mi tercera neurona. Después, ¿qué hacen las fibras? Van a ascender y van a pasar a través del brazo posterior de la cápsula interna para último llegar a la corteza cerebral, y en este momento es donde se hace consciente el estímulo doloroso. Entonces, primero retiré la extremidad que estaba donde estaba el estímulo doloroso, ¿sí?, por un reflejo flexor que mencionábamos anteriormente, reflejo flexor. Había un reflejo extensor cruzado para mantener la postura, ascendían las fibras por la vía espinotalámico y estas vías iban a llegar hasta el tálamo y del tálamo a la corteza cerebral, y en este momento se siente el estímulo doloroso. En este caso va a llegar al hemisferio cerebral derecho porque el estímulo vino del lado izquierdo. Entonces va a llegar a mi hemisferio cerebral derecho. Aquí tenemos una vista lateral y tenemos aquí una gran fisura o una cisura, que es la cisura central, antes llamada de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y aquí en el lóbulo parietal, por atrás de la cisura central, hay un surco, que es el surco postcentral, que va a limitar este giro, que es el giro postcentral. Este giro postcentral se denomina el área somestésica de sensibilidad del cuerpo, somestésica primaria, que según el mapa cortical de Brodmann serían las áreas 3, 1 y 2, así lo numera, 3, 1 y 2. 3 la porción más anterior, la intermedia la 1 y la otra franja posterior sería la 2, que es el área somestésica primaria. Aquí un neurocirujano canadiense, Penfield, Penfield, en pacientes que operaba con anestesia local, pacientes epilépticos, donde trataba de hacer la resección del foco epileptógeno, empezó a hacer estimulaciones de la corteza. Y cuando estimulaba el giro postcentral, observaba que el paciente que estaba operado con anestesia local percibía sensaciones como cosquilleo, hormigueo o sensaciones de ardores cuando estimulaba el giro postcentral. Cuando estimulaba la porción inferior, el paciente lo refería en la cara del lado contrario. Si lo hacía en la porción media, era en la extremidad superior, y si lo hacía en la porción superior, muy cerca también de la cisura interhemisférica, lo percibía en el miembro inferior. Y eso quiere decir que en este giro postcentral se formaba un pequeño hombrecillo mal hecho, que es el homúnculo sensitivo de Penfield. Homúnculo porque es un hombrecillo mal hecho. Veo que la representación, por ejemplo, de los labios es muy grande, entonces los labios pues tienen una gran sensibilidad. Cuando estimulaba a nivel de la mano, veía que tenía un dedo índice muy grande, que es el dedo más sensitivo. Y cuando estimulaba la región cerca de la zona interhemisférica, también había estimulación en los genitales, que tienen una representación somestésica importante. Entonces aquí estaba la cara, después la mano y hasta aquí arriba el piecito. Y es el homúnculo sensitivo de Penfield, que es el área somestésica primaria. 3, 1 y 2 de Brodmann.
Atrás del giro postcentral, aquí tengo un pequeño surco, que es el surco intraparietal, que me divide el lobulillo parietal superior y hacia abajo el lobulillo parietal inferior, que son los otros giros del lóbulo parietal. En el lobulillo parietal superior se encuentran las áreas 5 y 7 de Brodmann, que es la que nos interesa ahorita. Y este lobulillo parietal superior se considera que es el área de asociación somestésica. Es decir, que aquí se va a ir almacenando memoria a largo plazo, pero una memoria de tipo sensitiva general. Quiere decir que si un paciente tuvo un dolor muy intenso por un cálculo renal y ese cálculo viajó por el uretero, llegó a la vejiga, es un cálculo muy pequeñito, pero cuando pasó a la uretra fue como si hubiera tenido un parto, y entonces sale una arenita, que es el cálculo, y el paciente recuerda perfectamente toda la sintomatología dolorosa de cuando expulsó un cálculo. Si después de 10 años el paciente vuelve a tener el mismo dolor, el paciente lo dice: doctor, es el mismo dolor de hace 10 años, quiere decir que voy a arrojar un cálculo, y efectivamente arroja un cálculo, una piedra. ¿Cómo es posible que pudo recordar después de 10 años de evolución, pudo recordar ese estímulo doloroso cuando tuvo el cálculo? Pues quiere decir que ese estímulo doloroso quedó muy grabado en su corteza de asociación somestésica en el área 5 y 7, de tal forma que cuando llegó a volver a tener el mismo dolor, que ahora sí por fibras viscerales sensitivas, ¿sí?, que siguen el mismo trayecto con el tracto espino-talámico, llegó a su área somestésica primaria, se hizo consciente y aquí creó circuitos, ¿sí?, por fibras de asociación, y en donde tenía almacenado esa información somestésica, en el área de asociación somestésica, y recuerda ese estímulo doloroso. Y así sucede con todos los estímulos somestésicos. Igual cuando tocamos un objeto, ya sería tacto fino, se lo vamos a ver en otro tipo de vía, que es la vía del lemnisco medio, donde va el fascículo de Gracil y cuneiforme. También recordamos los objetos que hemos ido tocando. Si tocamos una moneda, podemos identificar que es una moneda de 10 pesos por el simple tacto. Quiere decir que aquí se almacenó la información táctil de la forma, del peso, de las características de dureza de la moneda, para identificar que es una moneda de 10 pesos. Estas vías del dolor, sobre todo, pues son muy importantes en clínica, porque sabemos que el principal síntoma que presentan los pacientes es el dolor. De hecho, es la primera causa de consulta en una sala de emergencias, de urgencias, es el dolor. Vemos que este dolor, ¿sí?, se dice que cuando hablamos acá de los receptores y que están inervados por estas fibras que vienen de la neurona ganglionar, estas fibras nerviosas del dolor, ¿sí?, son de dos tipos. Tenemos las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta son fibras delgadas, poco mielinizadas, mientras que las fibras C son fibras amielínicas, ¿sí? Estas fibras se conducen a velocidad muy lenta, a veces a medio metro por segundo, mientras que las fibras A delta se conducen a mayor velocidad, generalmente arriba de 3 metros por segundo. Esto hace que tengamos dos tipos de conducción del dolor: la de conducción rápida, por las fibras A delta, y las de conducción lenta por las fibras C. Y esto es muy característico, por ejemplo, cuando tenemos un estímulo doloroso. En el momento que recibimos el estímulo doloroso, por ejemplo, una patada jugando fútbol, en el momento que recibo la patada, recibo un estímulo muy intenso de conducción rápida, que es bien localizado. Y entonces nos tocamos la espinilla exactamente con un dedo, me duele aquí, ¿sí? Pero pasados unos minutos, ¿sí?, vemos que esa sensación dolorosa ya es más dispersa y es menos intenso, y es el de conducción lenta. Entonces este es de conducción lenta, es disperso y es de menor intensidad. Entonces recibimos el estímulo doloroso, es muy intenso, provoca un daño de las células, ¿sí?, de la piel, de los tejidos subcutáneos,
y después queda la sensación de adolorimiento que llamamos nosotros. Esa sensación de adolorimiento generalmente de conducción lenta es disperso y lo llevan las fibras tipo C. Se ha observado sobre todo que este tipo de dolor de conducción lenta tiene una vía distinta. El de conducción rápida es el que acabamos de ver propiamente, es el espino talámico que llega y sentimos el dolor, ¿sí? Y por otro lado, de conducción lenta, se ha observado que cuando van ascendiendo las fibras, decíamos por el tracto espinotalámico, cuando van ascendiendo en el tronco cerebral, estas de conducción lenta van a ir haciendo sinapsis con la formación reticular que se encuentra a todo lo largo del tronco cerebral, médula oblongada, puente y mesencéfalo. Entonces esta vía ya no es espinotalámica, sino es espino, hace sinapsis también aquí en el núcleo propio, se decusa y asciende y va haciendo una vía polisináptica la formación reticular, entonces será espino reticular. Y después de estos núcleos reticulares, las fibras ascienden hacia el tálamo. Y es más difusa, asciende hacia los dos tálamos. Pero ya no hace sinapsis en este núcleo que decíamos, en el ventral póstero lateral, sino va a hacer sinapsis en los núcleos más primitivos del tálamo, que son los núcleos intralaminares. Entonces, aquí es muy importante saber que en los núcleos intralaminares es donde se proyecta la formación reticular del tronco cerebral. No únicamente se proyecta a los núcleos intralaminares, sino también a un núcleo que forma parte del sistema límbico, que es el núcleo dorso-medial del tálamo. Entonces, esta formación reticular que lleva dolor difuso de conducción lenta, ¿sí?, va a estimular a los núcleos intralaminares. Y la característica de los núcleos intralaminares es que se proyectan a toda la corteza cerebral. Muy distinto a la vía espinotalámico que veíamos que se proyecta nada más a esta porción, al giro post central. No, esa se va a proyectar a toda la corteza cerebral. Esto explica por qué cuando estamos dormidos y tenemos de repente un dolor intenso, ¿sí?, abdominal o de una extremidad, este dolor intenso, aunque estemos dormidos, ¿sí?, es capaz a través de esta vía, ¿sí?, aunque el sujeto esté dormido, va a estimular a la formación reticular. Y sabemos que la formación reticular de la porción rostral del puente y del mesencéfalo, aquí alrededor del acueducto, la formación periacueductal, forma parte de lo que se llama la formación reticular activadora ascendente. Entonces se va a ir hacia los núcleos intralaminares y de estos núcleos intralaminares van a estimular a toda la corteza cerebral y en ese momento el sujeto despierta. Primero despierta y después siente el dolor a través de esta giro post central. Es muy interesante entonces cómo de esta forma un estímulo doloroso nos puede despertar a través de la vía que estamos observando, la vía espino, ¿sí?, retículo, tálamo, cortical, pero cortical de forma ¿qué?, difusa. Por otro lado decíamos que esta información reticular también se proyecta al núcleo dorsomedial. Este núcleo dorsomedial del tálamo, que forma parte del sistema límbico, tiene la característica que se proyecta a la cara orbitaria del frontal, que es esta cara orbitaria del frontal. Si vemos el frontal en una vista inferior, esta cara orbitaria del frontal tiene relación con el estado de ánimo, ¿sí?, a través de fibras tálamo-corticales. ¿De qué núcleo del tálamo? Del dorso medial, y da un estado de ánimo que puede ser de tristeza, de angustia, ¿sí?, o de placer. Por otro lado, este núcleo dorsomedial también se va a proyectar en la cara medial del hemisferio cerebral. Aquí estaría el cuerpo calloso, cara medial del frontal, parietal, y aquí el temporal. Aquí tendríamos el tálamo. Y entonces de este núcleo dorsomedial del tálamo, aparte de proyectarse a la cara orbitaria del frontal, al lóbulo orbitario del frontal, también se va a proyectar hacia el giro que está por arriba del cuerpo calloso, que es el giro del cíngulo, sobre todo en su porción anterior,
Entonces proyecta la cara medial del frontal con el giro del cíngulo. Y esto es lo que explica la sensación, ¿sí?, de una sensación pues no placentera del dolor. Es una sensación desagradable donde el sujeto ya percibe propiamente la sensación de dolor. Esta es la base anatómica para que el dolor sea efectivamente una sensación desagradable, molesta para el sujeto. Hay cirugías donde se hace una destrucción de la porción anterior del cíngulo con su fascículo que está aquí abajito, que va a formar parte del sistema límbico, en donde este sujeto tiene un dolor por un cáncer ya muy avanzado y por más medicamentos que le damos, ¿sí? Una forma para bloquear su sensación desagradable del dolor es destruyendo aquí el fascículo del cíngulo en la porción anterior del cíngulo. De tal forma que el paciente sigue percibiendo la sensación de dolor porque está íntegra su vía espinotalámica que llega al giro postcentral, pero ya no le provoca una sensación desagradable. El dolor se vuelve como una sensación de tacto o de presión. Me duele, pero no me provoca una sensación desagradable, no me angustia, no me deprime, ¿sí?, porque el sujeto tiene una destrucción de estas conexiones del sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Bien, entonces de esa forma vemos que efectivamente el dolor tiene dos vías ascendentes: la espinotalámica, de conducción rápida, bien localizado, generalmente de alta intensidad, y el espino retículo tálamo cortical, que es el de conducción lenta, menos intenso, pero es el que provoca la sensación displacentera o desagradable acompañada del dolor. Muy bien. Para concluir aquí de las sensaciones del dolor, existe un sistema muy interesante que son las vías moduladoras del control del dolor, de la entrada del dolor. Entonces, si hacemos ahora otros cortes del mesencéfalo, del acueducto, vamos a colocar el puente, médula oblongada, las olivas, la posición del tegmento de la médula oblongada y nuestra médula espinal. Entonces, vamos a observar que hay centros nerviosos que van a modular la entrada del dolor. ¿Cuáles son? Estas vías son unas vías descendentes que van a estar regulando la entrada del dolor en esta zona. Ya teníamos aquí nuestra neurona ganglionar, esta neurona ganglionar inervando al receptor, en este caso terminación nerviosa libre, entra por la raíz dorsal, asciende, desciende por el tracto dorsolateral y después, decíamos, hace sinapsis en el núcleo propio, lámina 4, 5 y 6 del asta posterior, y después asciende por el tracto espinotalámico. Bien, esta zona es muy importante, es donde haciendo la primera sinapsis. Aquí intervienen varios neurotransmisores, la sustancia P, que también estaba a nivel periférico, y también otro neurotransmisor de tipo excitatorio, que es el glutamato. Entonces, vamos a observar que en la sustancia gris periacueductal, existen gran cantidad de receptores endorfínicos. Y estos receptores endorfínicos tienen la característica que van a estimular a unos núcleos de la formación reticular que están aquí en la línea media, tanto a nivel del puente como en la médula oblongada, que son los núcleos del RAFE, que están en la línea media. Entonces, esta sustancia gris periacueductal, que tiene receptores morfínicos, receptores endorfínicos, estos receptores endorfínicos van a estimular a los núcleos del RAFE, y estos núcleos del RAFE mandan fibras retículo espinales que van a terminar en
en el asta dorsal de la médula espinal. Entonces son fibras retículo espinales, que producen gran cantidad. Estos núcleos de Raffray son núcleos serotoninérgicos, producen 5-hidroxitriptamina, o lo que sería la serotonina. Entonces producen serotonina. Y lo que va a hacer esa serotonina es bloquear a la sustancia P y al glutamato. Entonces van a bloquear la entrada de los estímulos dolorosos, esta serotonina. Ahora, esta sustancia gris que decíamos que tiene receptores endorfínicos, ¿sí? Aquí viene, estas endorfinas en realidad son derivados del opio. ¿Sí? Y tenemos que a nivel del sistema nervioso central se producen, ¿sí?, estas endorfinas que son las encefalinas. Entonces, ¿cuáles son las endorfinas que produce nuestro sistema nervioso central? Se denominan las encefalinas, que son sustancias parecidas al opio, es decir, como sería la morfina. Entonces, sabemos que la morfina es un analgésico opioide muy potente que va a actuar sobre receptores endorfínicos, que es el mismo sitio donde actúan las encefalinas. Entonces, las encefalinas, ¿sí?, actúan en receptores endorfínicos, ¿sí?, que son, vamos a decir que son receptores también del opio, y también encontramos la morfina, que va a actuar sobre estos receptores endorfínicos. Quiere decir que ante un estímulo muy doloroso, a través de estas vías que decíamos, espino-retículo talámico, ¿sí?, al llegar aquí al mesencéfalo, este estímulo doloroso puede estimular a estos receptores endorfínicos. Y de esa forma se liberan gran cantidad de encefalinas, y estas encefalinas van a estimular a los núcleos del Raffray para que estos produzcan gran cantidad de serotonina, y esta serotonina va a bloquear esta primera sinapsis del dolor, bloqueando la sustancia P y el glutamato. De esa forma podemos tener un control de los estímulos dolorosos y que pueden evitar que el paciente tenga un estado muy crítico por este estímulo tan doloroso. También aquí es importante saber que aquí en el asta posterior, donde teníamos la sinapsis de la neurona ganglionar con la neurona que va a dar origen al tracto espinotalámico, y aquí es donde interviene la sustancia P y el glutamato, estas mismas vías de los núcleos de Raffray retículo espinales bloquean directamente esta sinapsis por la serotonina, pero también se ha visto que aquí hay pequeñas interneuronas, y que estas interneuronas también producen encefalinas, que también van a bloquear, ¿sí?, sobre todo a nivel postsináptico, van a bloquear la entrada del dolor. Entonces también tengo aquí pequeñas interneuronas que producen encefalinas. Entonces ya sea en forma directa la serotonina a nivel presináptico sobre todo, o bien estimula estas pequeñas neuronas de encefalinas, que a su vez van a bloquear a nivel postsináptico la entrada del dolor por las encefalinas que están produciendo estas pequeñas interneuronas. Bien, por último, decíamos al principio que la neurona ganglionar, cuando hacía sinapsis en la neurona del núcleo propio, que a su vez da al tracto espinotalámico, esta neurona ganglionar mandaba una ramificación que iba a la lámina 2. Vamos a esquematizarlo aquí otra vez. Vamos a tener aquí fibras dolorosas, y estas fibras dolorosas haciendo sinapsis en la neurona del asta posterior, que forma el tracto espinotalámico. Y ¿de qué tipo? Excitatorio. Muy bien. Entonces vamos a tener que estas fibras nociceptivas, que ya sabemos que son las fibras A delta y las fibras C, ¿sí?,
que viene aquí, vamos a poner aquí la neurona ganglionar, ¿sí? Y entra y estimula. Y decíamos que manda una colateral que va a ir hacia una interneurona, que es la neurona de la sustancia gelatinosa, la lámina 2. Entonces, aquí en realidad lo que va a suceder es que esta fibra dolorosa, y esto que lo que está es, esto lo inhibe, perdón, aquí lo va a inhibir. Y esta neurona, a su vez, lo que va a provocar es una inhibición de esta sinapsis. Entonces quiere decir que este estímulo doloroso tiene preferencia, es decir, que estimula a la neurona de proyección y a su vez inhibe a la neurona que inhibe a esta neurona de proyección. Entonces se facilita la entrada del dolor. Y esto es importante porque va a haber otro tipo de fibras que no llevan dolor, sino que llevan tacto grueso, llevan presión, que también se proyectan hacia esta neurona. Pero esas tienen la característica que también mandan una ramificación a la interneurona, pero es de tipo excitatorio. Entonces aquí tenemos fibras no dolorosas, que llevan tacto grueso y presión. Estas no tienen preferencia porque lo que están haciendo es que al entrar y estimular a la neurona que lleva tacto grueso y presión, estimulan a la neurona que inhibe, y entonces esta también va a inhibir esta entrada. Entonces aquí al estimular la inhibición se está bloqueando su entrada. En cambio las fibras dolorosas, ¿sí?, lo que van a hacer, ¿sí?, es inhibir la inhibición de su entrada. Entonces está facilitado. Esto explica unos fenómenos interesantes. Este es el sistema de compuertas.